audiencia. Pensé que ya por los días que son de casi vacaciones me iban a escuchar desde Acapulco, o por lo menos no desde aquí. Pero, no, bueno, qué bueno que vinieron, qué bueno que... Digo, son los días más sabrosos, ¿no? Realmente para andar paseando aquí en el centro y aprovechando que no hay tanta gente como normalmente. Chistosa la coyuntura, que voy a dar una charla de Purim y vamos a celebrar Purim a partir del miércoles en la noche, cuando estamos en Semana Santa. No sé si alguno ya se planteó la duda de, bueno, ¿qué pasa este año? Que Purim está coincidiendo con Semana Santa y Pesaj lo vamos a celebrar hasta dentro de un mes. Normalmente Pesaj y Pascua cristiana no coinciden completamente, pero generalmente es una semana o menos incluso de diferencia entre la fiesta cristiana y la festividad judía. Pero no, de repente ahorita todo está desfasado. Entonces también de esto voy a explicar un poco, porque tiene que ver con cuestiones profanas, de las cosas profanas que voy a hablar. Tiene que ver un poco, y voy a explicar más o menos cómo funciona el calendario judío. Vamos a empezar platicando Purim. Es una fiesta, la fiesta del gozo, así es como la llamamos en el judaísmo. Es una fiesta de tanto gozo y de tantas extravagancias que a veces uno se quita parte de la barba para empezar a parecerse a Mario Bros, y con ello empezar a programar el disfraz que voy a usar el miércoles. Ya tengo mi gorro. Afortunadamente me crece rápido y me la puedo volver a dejar después. Entonces, se cometen este tipo de extravagancias de repente muy carnavalescas, porque estamos de hecho en las fechas de carnavales en diferentes lugares del mundo. Entonces es la fiesta judía, por decirlo así, por decirlo de alguna manera, más estrambótica. Disfraces, comida, en ciertos sectores incluso mucha bebida. El Talmud, por ejemplo, la sabiduría antigua del judaísmo, dice hace más o menos 1700 años que en Purim el judío debe beber un poco más de lo que bebe normalmente para estar contento. La tradición hasídica lo va a llevar a una expresión todavía más radical, y literalmente, por decirlo en mexicano, dicen: el judío debemos beber hasta no vernos, Jesús mío. O sea, literalmente hasta, lo dice de esta manera la tradición judía, hasta no saber, no distinguir si el rabino está bendiciendo a Mordejai o maldiciendo a Hamán. Entonces, ¿qué en cristiano mexicano es eso? Hasta no vernos. Entonces, se vuelve una fiesta muy especial, muy interesante, que por lo mismo desata muchas controversias, especialmente de la gente no judía que de repente no entiende la manera en la que los judíos sí acostumbramos todo el tiempo, no nada más es en Purim. En Purim tal vez se hace nada más exagerado o más visible, pero todo el tiempo estamos mezclando lo sacro con lo profano. La cultura occidental tiene muy arraigada la idea de que la cuestión religiosa es una, y por lo tanto, digamos, los protocolos, la conducta, la etiqueta religiosa es una, y lo que sucede fuera del templo es otra cosa. De ahí viene el término profano, literalmente significa el que está enfrente del templo. La acepción original es para indicar el que está enfrente del templo y quiere entrar, pero bueno, ya por extensión se entiende ahora también todo lo que sucede afuera del ámbito religioso. Entonces, el judaísmo en este sentido es una religión oriental, no funciona con ese paradigma. Se parece un poco más a la idea que hay en el Islam, aunque se resuelve de otra manera, me refiero a esto. En las religiones orientales, toda la vida, todas las dinámicas de la vida, todos los aspectos de la vida, aunque parezcan profanos, tienen que ser santificados. Es decir, tiene que reconocérseles un valor religioso y espiritual intrínseco. Entonces, en términos estrictos, en el judaísmo no existe lo profano, no hay nada que quede afuera del ámbito de la religión o del ámbito de la espiritualidad. Aquí hay una diferencia con el Islam muy importante, y es que en el Islam la idea es que entonces toda la conducta cotidiana, desde que te paras hasta que te duermes, tiene que quedar marcada y dominada por los valores religiosos. Es decir, como si estuvieras dentro del templo todo el tiempo. En el judaísmo esta cuestión se resuelve de una manera un tanto distinta, es decir, no se pide que uno se ande comportando como en la sinagoga todo el tiempo. Por ejemplo, en Purim, que sí, muchos el miércoles en la noche nos vamos a ir de parranda y vamos a beber más de lo que normalmente bebemos. Es decir, no hay una prescripción en el judaísmo que diga que no, que nos tenemos que portar con el recato que nos portaríamos en la sinagoga. No, lo que se trata de santificar es entender que también ese momento especial
ese momento de alegría un tanto fuera de lo común que se va a expresar de esa manera, también tiene un valor espiritual. Obviamente, una de las primeras cosas que deben quedar claras es que justamente parte de su valor es que es único en el año. No lo tiene uno que andar haciendo cada miércoles, ni cada fin de semana, ni 3 veces a la semana. Eso ya es alcoholismo. Entonces, pero en este momento especial, una fecha especial en el año, en este momento en que no nada más se permite, sino que incluso la tradición dice hazlo y reconoce que también esa experiencia de estar hasta aquí, hasta las manitas, tiene un valor espiritual si tú se lo sabes dar. Entonces, bueno, obviamente regresando al aspecto ético, lo primero que hay que saberle dar para encontrar su espiritualidad es no hacerlo un vicio. Cualquier cosa que se vuelve vicio, incluido el estudio de la religión, el estudio de la Torá, si lo estás haciendo como vicio, no vas a encontrar su valor espiritual. Entonces, pero en este caso, bueno, de lo que se trata es entender que también estos momentos para regocijarnos de lo que occidentalmente se llamaría profanamente, también tienen un valor religioso, también son importantes y también están ahí a nuestra disposición para que lo usemos. Que al final de cuentas dice la Torá, vio Dios todo lo que había dicho y vio que era bueno. Entonces, no le tenemos miedo a este aspecto. ¿Por qué en Purim? Aquí lo importante más bien sería preguntar ¿por qué en Purim? Por ejemplo, en Pesaj tomamos 4 copas de vino, que obviamente no alcanzan para que uno realmente se ponga ebrio. Pero, ¿por qué, por ejemplo, por qué no en Pesaj? Ya que hay tanto vino, ya que la familia tiene que comprar un montón de vino para suplir todo eso, ¿por qué no de una vez hacer la parranda en serio? Porque Pesaj es una fiesta de connotaciones estrictamente religiosas. Purim no. Purim no es una fiesta de carácter religioso. Entonces el judaísmo sí entiende lo que es la distinción de cuándo las cosas tienen que ver con una institución religiosa y cuándo no. Lo que no significa que lo que no es parte de la religión no tenga, lo que mencionaba antes, esa espiritualidad intrínseca. Entonces, Pesaj es una fiesta establecida por la Torá, es una fiesta que se celebra desde tiempos bíblicos, es decir, desde la época del Éxodo, mientras que Purim no. Purim es una fiesta que no se establece por un motivo religioso. El libro de Esther es muy claro en que todo el asunto es eminentemente político, es una bronca de antisemitismo, simple y sencillamente, en el entendido clásico de la acepción del término, es decir, de judeofobia, un intento por exterminar al pueblo judío que no funciona. Es una liberación en este sentido eminentemente política, social, humana, concreta, y por lo tanto la fiesta que se desarrolla características humanas, sociales, históricas, concretas, no religioso, no pertenece al ámbito de la religión. El libro de Esther lo deja claro de la manera más singular que se le pudo haber ocurrido al que lo escribió. Nunca en el libro de Esther se menciona a Dios. No hay un solo versículo que diga que Dios liberó a los judíos, no hay un solo versículo que diga que Dios contestó oraciones. O sea, sí aparecen en un momento dado Mordejai y Esther dirigiendo a su gente, haciendo ayunos y oraciones, pero ni siquiera dice se las hicieron a Dios. O ayunaron y oraron, punto. Bueno, claro, se sobreentiende, pero no está la mención específica. Entonces, los sabios de la tradición judía sí son muy quisquillosos con eso, desde la antigüedad, y dice la tradición judía que nada que esté dicho, está dicho porque sí, y nada que no esté dicho, no se dijo porque no. O sea, hay una razón para todos los detalles que se dicen y hay una razón para todas las omisiones que se cometen. Entonces, si no está mencionado el nombre de Dios, es por algo. Y al final de cuentas, en la reflexión que hacen, los sabios judíos dicen, y es que a veces nosotros somos los que tenemos que hacernos cargo del problema. O sea, sí, en el Éxodo se ve claramente en el texto bíblico la intervención de Dios, se parte el mar, el pueblo judío pasa, pero en Esther no, en el libro de Esther no, ahí todo lo hace el pueblo judío. Claro, como nosotros no diferenciamos entre lo sacro y lo profano, entonces no decimos que en el Éxodo todo fue de Dios y el pueblo judío no hizo nada, nada más se dejó salvar. Ni decimos que en Purim todo fue del pueblo judío y Dios no hizo nada. En realidad entendemos que sucedió lo mismo.
que tanto el pueblo tuvo que hacer lo suyo como Dios hizo lo suyo, pero está expresado de las dos diferentes maneras para que entendamos que la realidad humana es así, que tiene los dos lados, que tiene los dos enfoques. Entonces, por ejemplo, hay una leyenda talmúdica, esto es una leyenda, pero explica muy bien cómo esta idea se aplica en Pascua, en Pesaj. Dice el Talmud que en el momento en que el pueblo de Israel estaba frente al Mar Rojo y detrás de ellos la nube que los estaba separando del ejército egipcio, que entonces Dios le dio la orden a Moisés, de que extendiera su vara para que el mar se abriera. Y Moisés extendió su vara, y como dice la Torá, el viento empezó a soplar, pero el mar no se empezó a abrir. Solamente hasta que el primer judío empezó a caminar y metió su pie en el agua, el mar se abrió. Entonces el Talmud de esa manera nos está diciendo, Dios hace lo suyo, pero tú también tienes que hacer lo tuyo. Si tú no lo haces, no tienes el mínimo derecho a pedirle a Dios que haga todo por ti. Entonces de ahí se deriva una frase que en muchas ocasiones la gente cita como si fuera frase bíblica. Acabo de ver un clip en donde Gloria Trevi le estaba mencionando como frase bíblica, y que no es una frase bíblica, pero se deriva de esta reflexión talmúdica, que es la famosísima frase de ayúdate y Dios te ayudará. Exactamente, y que es en mexicano, traducido al mexicano, a Dios orando y con el mazo dando. O sea, aquí lo que se recalca es nuestra responsabilidad. Dios seguro hace lo suyo, es suficientemente grande como para entender, saber y hacer lo que tiene que hacer, pero entonces también nosotros tenemos que comportarnos a esa altura. Entonces, Purim es un relato muy parecido al de Pascua, son otras implicaciones, es otro tipo de problemática. En el relato del Éxodo es una condición de servidumbre, en el relato de Purim, en el relato de Esther, es un proyecto de exterminio judío, el primer proyecto institucionalizado de exterminio del pueblo judío. Y en uno, o sea, todo recae en la narrativa, en el Éxodo, todo recae en lo que Dios está haciendo prodigiosa y milagrosamente. En la narrativa del libro de Esther, todo recae en lo que el pueblo judío está tomando en sus manos para resolver el problema. Al final de cuentas, es la acción de Dios, es la acción del hombre lo que genera el resultado, pero es muy interesante cómo se da este doble enfoque. Entonces, pero bueno, el judaísmo en el entendido de que todo tiene su valor espiritual intrínseco y que todo tiene al mismo tiempo su responsabilidad humana obligada. Entonces el judaísmo sí pone, o sea, aprovecha que el libro de Esther es el único que nunca menciona a Dios, es el libro que nunca dice que las cosas las hiciera Dios, es el libro en donde todo recae en la acción de los judíos. Entonces, para establecer esta fecha como la más mundana, por decirlo en un término que en otros contextos religiosos suena fuerte, pero que en el judaísmo, al final de cuentas, el mundo también es parte de la creación y también es bueno. Entonces, bueno, es la fiesta en donde nos vamos a comportar en el otro extremo. Es decir, no vamos a llegar a un Seder de Pesaj disfrazados. O sea, eso va completamente fuera de lugar. Al contrario, se va a llevar todo un ritual muy claro de cómo se deben ir haciendo las cosas, en qué orden, ya platicaremos de eso dentro de un mes, con un significado, con un trasfondo histórico, es toda una narrativa de memoria histórica. Y en cambio en Purim vamos a entrar a la sinagoga disfrazados, vamos a andar cargando unas matracotas para hacer ruido en determinados momentos, luego se va a ir a una cuestión completamente festiva, donde repito, en muchos grupos se vale esta cuestión de ahora sí beber hasta no vernos. Entonces cambia completamente los códigos porque es distinta la narrativa, es decir, muy religiosa en el caso del Éxodo, muy sociológica, digamos así, en el caso de Esther, en el libro de Esther, y entonces, por lo tanto, cambian las posibilidades de la manera en la que lo podemos celebrar, pero al final de cuentas, el judío siempre va a reconocer que las dos tienen un valor espiritual indiscutible y que las dos tienen un valor profundamente humano y eminentemente histórico también indiscutible. Entonces, el libro de Esther tiene otra particularidad. O sea, ya mencionamos un punto, ¿no? O sea, pese a que parece lo más profano de lo profano, en realidad tiene toda su espiritualidad dentro de ese contexto. Tiene otro detalle muy extraño. El libro de Esther es uno de los que más problemas nos causan a los investigadores o a los que nos dedicamos a la historia,
para esclarecer su historicidad. No existe, no se ha encontrado ningún registro arqueológico del Imperio Persa que reproduzca la información, la historia narrada en el libro de Esther. De hecho, hay problemas desde el mismo nombre del rey. O sea, hay una serie de ideas y de datos que nos hacen relacionar al rey Ahasverosh con el rey Artajerjes. Pero bueno, ¿por qué Ahasverosh? ¿Por qué no le pusieron Artajerjes? Digo, con Nabucodonosor tampoco se llamaba Nabucodonosor en Babilonia, sino Nabucadrezzar, pero bueno, se parece más el nombre. Aquí sí hay una diferencia muy marcada. En las Biblias en español está castellanizado como Asuero. Entonces, bueno, hay elementos para deducir, inferir que se trata de Artajerjes primero, pero no es un dato seguro, ni siquiera es. Entonces, no sabemos en qué momento concreto de la historia se da el episodio de Esther. No hay registros del Imperio Aqueménida o Imperio Medo-Persa, también se le llama así, donde se hable de Mordejai o de Esther, menos de una reina judía. Entonces, tenemos una serie de detalles, digamos, ahí como que volando, que curiosamente le dan al relato una atmósfera de atemporalidad, como si el propio autor no hubiese querido que lo pudiésemos ubicar en un momento dado. Y esto es lo tremendo. Es una historia que se ha repetido y repetido y repetido y repetido. El Holocausto, la Shoah, fue eso. Fue otra vez exactamente lo mismo. Una persona, un príncipe entre su pueblo, que se levanta con todo el poder del mundo y dice: este es un pueblo que no es igual que los demás pueblos. Tienen leyes distintas, no se someten a las leyes de nuestro reino, no le conviene a nuestro reino que vivan. Y entonces se organiza todo el proceso sistemático de exterminio. Es increíble cómo el texto bíblico, en una época antigua, ni siquiera sabemos a ciencia cierta cuándo se escribió el libro. Se discute mucho si realmente se escribió todavía en la etapa persa, es decir, hasta antes del año 332. Algunos sugieren que no, que se habría escrito en la etapa helénica, después de la conquista de Alejandro Magno, pero el libro no refleja absolutamente nada del entorno helénico, entonces también hay muchas discusiones sobre esto. No sabemos cuándo se ubica la historia, no sabemos cuándo se escribe el libro. Lo único que sabemos es que es una historia atemporal que se ha repetido y repetido y repetido y repetido. La manera en que el libro de Esther retrata el fenómeno directamente del antisemitismo, la judeofobia y por extensión de la xenofobia en general, es decir, de cómo funcionan los sectores de la sociedad intolerantes e intransigentes y se ponen a hablar cualquier cantidad de tonterías sobre las minorías. No voy a hablar de las elecciones gringas, lo prometo. La manera en que el texto bíblico retrata esa realidad que se repite una y otra vez es impresionante. Me encanta cuando, por ejemplo, discuto, de repente no falta el ateo o el escéptico que diga: no se ha comprobado nada de esto, ¿cómo puedes decirme que es un libro inspirado por Dios? O sea, contiene un montón de errores históricos porque nada de esto en realidad sucedió. Digo, bueno, es que si no ves la historia digamos con H minúscula, el relato que sucede ahí, y luego no ves la historia con H mayúscula, todas las veces que se ha repetido, o sea, perdón, si un libro de la Biblia está inspirado por Dios, me canso que es este. O sea, verdaderamente la lucidez con la que nos habla de una condición que se repite y se repite y se repite porque el ser humano es terco y no termina de entender, es increíble, es maravillosa y es ilustradora. O sea, sobre todo porque, por ejemplo, el relato del Éxodo, volviendo a la comparación, también muchos pueblos se han identificado. Por ejemplo, la teología latinoamericana es muy importante, el libro del Éxodo, porque muchos grupos oprimidos, campesinos, mineros, etcétera, de repente, por ejemplo en Brasil, en las comunidades eclesiales de base que organizaba un monje franciscano tan interesante como lo es Leonardo Boff, se ponían a hacer la reflexión y de repente ellos podían proyectarse a sí mismos en la experiencia del pueblo judío liberándose de sus opresores. Ok, pero ellos estaban en su país, su liberación era en un sentido más abstracto,
me refiero a la relación geográfica, porque no tenían que salir de ahí, tenían que cambiar su realidad, pero brasileños en Brasil. Aquí estamos hablando entonces de un aspecto donde el libro del Éxodo no tiene esa capacidad de implementarse literalmente, calcarse en otras realidades, porque estamos hablando de la historia, se supone, de un pueblo que no es de ahí, que llegó ahí lo sometieron a servidumbre y luego salió de allí, es decir, de un grupo extranjero. En cambio, en el libro de Esther, el concepto llega a su máximo nivel de abstracción, porque es una minoría, pero que está repartida en todo un imperio, que está presente en muchos lugares de un grandísimo imperio. El imperio aqueménida fue uno de los más grandes de la historia. Entonces, ahí sí estamos hablando de una condición completamente abstracta, xenofobia, el odio irracional contra el otro, nada más porque es el otro. Es decir, si lo viéramos incluso en términos darwinistas, estaríamos hablando del ser humano regresando a su condición de chango más primitiva, en el sentido de que oyes a los changos del otro árbol y entre que te da miedo y les quieres pegar porque son los changos del otro árbol. Y así los de Xoconostle el Alto se siguen peleando con los de Xoconostle el Bajo. Y así en Siria, sirios contra sirios y rusos contra gringos en el mundo. Es decir, así somos en lo chiquito y en lo grandote. Entonces el libro de Esther refleja impresionantemente bien esto en su nivel más abstracto, que sí se puede aplicar prácticamente a todas las realidades humanas en donde se haya dado este problema. Y por eso es muy interesante que es en este relato que mejor se adapta, que mejor se calca a lo largo de la historia de la humanidad, donde Dios no aparece. Esa es la parte más angustiosa del texto, que Dios no aparezca. ¿Puedo Al final, por favor. El hecho de que Dios no aparezca. Cuando tenemos problemas, cuando estamos viendo que la situación está durísima y sentimos esa ausencia de Dios, esa angustia de decir, bueno, es que, o sea, ahorita es cuando más lo necesitaría. Puedo pensar en 6 millones de judíos que en 1941-45 eran los que necesitaban un milagro. O sea, de repente uno dice, ¡ay, se me perdió el billete de 200 pesos! Dios, ayúdame a encontrarlo. Lo encuentras y dices, Dios, gracias. Y entonces uno de repente se pone a reflexionar y dice, bueno, qué condenada manía de Dios de contestar esas oraciones. Oye, y si me pongo a hacer la lista de niños con cáncer, de niños con hambre, de gente sufriendo por las guerras, 100 millones de refugiados en el mundo, etc. O sea, ¿por qué parece que ahí Dios no contesta? Lo que nos enseña el libro de Esther, cuando Dios está así de ausente, nos enseña algo muy elemental, porque es tu responsabilidad. Viene la famosa pregunta, ¿cómo les encanta a los ateos atacar por ahí? Si Dios existe, ¿por qué permite todo el mal? No, esa no es la pregunta. Esa pregunta es de lo más banal. La pregunta es ¿por qué nosotros lo permitimos? Nosotros somos los que operativamente lo hacemos. Entonces, la pregunta real es ¿por qué nosotros lo permitimos? O sea, digo, sí, yo sé que Dios puede mandar sus rayos justicieros y detener a los malos, pero ¿no podríamos hacerlo también nosotros? O sea, ¿no podríamos nosotros, empezando por lo más difícil, identificar lo malo que hay en uno mismo y empezar por cambiar eso? Es decir, todas esas preguntas que de repente se proyectan sobre Dios o contra Dios porque no interviene, porque está ausente, generalmente lo que reflejan es el deseo del ser humano o del que hace la pregunta de evadirse de su responsabilidad. Lo que el libro de Esther nos enseña de una manera contundentemente clara es que no existe lo profano. Todo tiene un valor espiritual intrínseco y por lo tanto es el ser humano el que tiene que enfrentar su responsabilidad de cambiar su realidad. Ahí va a estar Dios detrás. Ahí va a estar seguro, o sea, los que somos creyentes estamos convencidos de ello, pero la responsabilidad, o regresando al relato del Talmud sobre el cruce del Mar Rojo, la responsabilidad de dar el primer paso es del ser humano, aun cuando todavía está el agua allí. Después puede venir el milagro, pero primero el ser humano tiene que tomar en ese sentido su responsabilidad. Ahora, lo que nos encanta a los judíos de esta historia de Purim es que refleja una realidad que se ha repetido a lo largo de toda la historia. Sí está esa parte trágica y dura de que nos han intentado exterminar muchas veces,
Pero está la otra realidad, la otra parte de la historia, de que salimos de ahí, sobrevivimos, aquí seguimos. Hemos celebrado cualquier cantidad de Purims, hemos pasado por cualquier cantidad de experiencias similares y aquí seguimos. Entonces, en ese sentido, Purim también, el libro de Esther y la festividad de Purim se convierte en un canto a la vida, una de las más impresionantes manifestaciones de amor a la vida. Todo lo que sucede allí sucede porque un grupo de gente ama la vida, y no me refiero al judío exclusivamente. Al final del libro de Esther dice que ya cuando se cumple la fecha de 14 de Adar y viene el ataque de los que se habían propuesto exterminar a los judíos, mucha gente no judía en todas las provincias del reino ayudó a los judíos y luchó con ellos. Entonces, eso aparte es hermosísimo porque demuestra que no estamos hablando de valores judíos, estamos hablando de valores humanos. Estamos hablando de cosas que nos atañen a todos, sin importar nuestra religión, nuestra herencia étnica, cultural, el lugar geográfico en donde vivimos. O sea, estamos hablando de un fenómeno humano en su extensión más completa y compleja. Entonces, es una de las cosas más hermosas porque estamos hablando de cómo gente que practica religiones diferentes, que vive en lugares diferentes, que creen en cosas diferentes, que pertenecen a etnias diferentes en ese momento, se unen en una lucha por el amor a la vida. Entonces, o sea, son todas estas lecciones, ¿no? Y lo maravilloso es eso, ¿no? Dios ni en cuenta, no lo menciona. O sea, también para amar la vida, es decir, para pedir ayuda, no podemos depender nada más de Dios, tenemos que hacer nuestra parte. Pero también, para amar la vida, no necesitas que Dios baje y te inspire. Tú como ser humano puedes hacerlo, tú como ser humano puedes construir esa convicción, y que es al final de cuentas lo contrario al vicio, lo que mencionábamos al principio, ¿no? Cómo evitar que Purim se vuelva un vicio y uno ande celebrando Purim cada miércoles o cada jueves y viernes y emborrachándose todas las semanas. Eso es alcoholismo, eso es un vicio. Pero también el estudio puede convertirse en un vicio. Cuando ya es una cuestión obsesiva, que no puedes controlar, que no puedes refrenar y estás ahí metido, y eso está dañando todas tus relaciones personales, está afectando a la gente que te rodea por tu conducta extravagante que estás metido nada más en los libros, es decir, ya se volvió un vicio. Está esta la otra contraparte, de que el vicio justamente se combate cuando el ser humano decide construirse. En este sentido, las ideas complementarias son vicio y virtud. El vicio es esa incapacidad de controlar tus deseos y que te obligan a estar allí. La virtud, simple y sencillamente, es el esfuerzo que derrota eso. Entonces, el libro de Esther es un ejemplo monumental de virtud humana, en el sentido de que no nada más se derrota al enemigo, que eso hasta cierto punto sería la parte más superficial. No nada más se derrota a Amán Agageo, Amán Agagi, no nada más se derrota a los enemigos del pueblo judío, no nada más se derrota la intolerancia, se derrota la angustia de no ver la intervención de Dios. Recuérdense que ese es un elemento presente en el texto de Esther, la angustia por no ver la intervención de Dios. Se derrota eso, se derrota el miedo, se derrota esa situación al principio que es muy palpable, que dice que Hamán iba caminando entre las calles y todo mundo se le inclinaba. Y se deduce que si había judíos allí también ellos se inclinaban delante de él. Mordejai es el primero que derrota su miedo y dice, yo no me inclino ante un ser humano, yo no doblo mis rodillas ante ningún ser humano. Y ahí empieza todo el problema. Entonces también nótese como el punto de partida es un hombre que se ha construido y que por lo tanto puede derrotar su propio miedo. Ese es el sentido real de la virtud, la capacidad de vencer aquello que nos doblega. Generalmente, o sea, lo más evidente son nuestros vicios, pero también nuestros miedos, por ejemplo, que se pueden llegar a convertir en un vicio. En fin, entonces es maravilloso cómo el libro de Esther dibuja toda esa situación en un contexto temporal sin mencionar a Dios. O sea, todas estas características que hacen que uno verdaderamente diga, wow, qué maravilla de libro. Bueno, hay que festejarlo, ¿no? O sea, como dijo Billy Crystal, el comediante estadounidense, las fiestas judías se resumen en tres frases: querían matarnos, no pudieron, a comer.
Entonces, es cierto. Entonces, bueno, obviamente lo vamos a celebrar con... aunque en este caso sí es muy concreto el enfoque del dulce. Una de las tradiciones más características de Purim es regalar dulces. Es la época en la que más se regalan dulces, caramelitos, así, lo que sea, no importa, mientras sea dulce, como representación de esta cuestión de la alegría, y que como contraparte, o más bien como la otra cara de esa misma moneda, está la cuestión de dar tzedakah para los pobres, el matanot levionim, ¿no?, que se le llama. ¿Por qué? Porque aquí hay otra, digamos, la aplicación de todos estos conceptos humanistas que hay en el libro de Purim, que mi gozo no puede estar completo si no es compartido. Entonces, si yo voy a estar contento, tengo que regalarle dulces a la demás gente, por lo menos una persona, es la tradición. Y mi gozo tampoco puede estar completo si no hago algo por alguien que tiene necesidad. Y aquí hay que recalcar el concepto judío de tzedakah. A veces se traduce como caridad. No es caridad, no es decir, yo tengo, tú no tienes, yo te doy. No. No es que seas muy bueno, perdón. Tzedakah viene de la misma raíz de la palabra tzadik, que significa justo. Darle a una persona pobre es un acto de justicia. Sí, tal vez la persona es viciosa, tal vez la persona tiene una cantidad de problemas, tal vez la persona, muchas de sus complicaciones es por su culpa, pero hay una cosa definitiva: hubo un punto de la vida en que él no tuvo las oportunidades que tú. Por lo menos un momento en la vida, él no tuvo una oportunidad que tú sí tuviste, y eso, de fondo, no es justo. Pasa, ni modo, pasa todo el tiempo. Si nos pusiéramos a contar esos momentos, los puros que estamos aquí, no acabamos en el resto de nuestras vidas. Pasa en todo momento, sucede. Entonces, lo que en ese sentido el judaísmo enseña es que tienes que ser consciente y tienes que ser sensible para entonces compartir un poco de lo que se te ha dado a las personas que, por la razón que quieras, no lo tuvieron o no lo pudieron administrar o no lo pudieron manejar y se perdieron en ello. Pero bueno, ayudarlos no es un acto de caridad, es un acto de justicia. Entonces, en relación a Purim, la tradición judía dice: tu gozo no está completo si no haces eso. Y que, otra vez, vuelvo a la comparación con la Pascua, con Pesaj, es la contraparte de una tradición muy interesante en el Seder de Pesaj. Cuando se leen las 10 plagas que azotaron Egipto, cuando en el relato se mencionan las plagas que azotaron Egipto, la costumbre es sacar con el dedo meñique una gota de la copa de vino por cada plaga, 10 gotitas al final. ¿Por qué? El vino representa el gozo, y eso lo vamos a ver en Purim. El vino, el ron, el tequila, todo, pero bueno, el vino es el emblema de la felicidad, ¿no? Entonces, ¿por qué sacamos las gotas cuando se mencionan las plagas? Porque nuestro gozo no puede ser completo. ¿Por qué? Porque mucha gente sufrió, porque mucha gente murió. Los egipcios sí eran malos, nos oprimían, ¿y qué? Pero era gente, eran seres humanos. Hay también un relato talmúdico impactante, donde dice que en el momento que los soldados de Faraón se estaban ahogando en el Mar Rojo, todos los ángeles del cielo empezaron a cantar, y exultantes y jubilosos, exultosos y jubilantes, felices por la victoria que Dios le estaba dando al pueblo judío. Y Dios los calló y los reprendió y les dijo: ¿por qué cantan? ¿Por qué se regocijan? ¿No ven que mis hijos están muriendo? Los egipcios también eran hijos de Dios. Entonces, así como en Pesaj, de esa manera recordamos que por el hecho de que esa gente sufrió, nuestro gozo no puede ser completo y tenemos que quitarle al tinto, al vino. En Purim, lo que recordamos es que nuestro gozo no está completo, nuestra felicidad no está completa si no la compartimos con otros. Entonces, es la manera en la que en el judaísmo se borra esta distinción entre lo sacro y lo profano, porque no existe, al final de cuentas, en la Torah este concepto de lo profano como alguien que está afuera del templo. Cuando la Torah habla de dónde residen las ordenanzas de la Torah, las ordenanzas de Dios, la Torah dice: no están arriba en el cielo para que digas quién subirá y las traerá, ni están del otro lado del mar para que digas quién irá por nosotros y nos las traerá. Muy cerca de ti está este mandamiento que yo te ordeno hoy, en tu boca y en tu corazón. Luego entonces la responsabilidad es de uno mismo, no de Dios. Dios ya hizo bastante. Entonces, por eso, por ejemplo,
En la narrativa bíblica, en la numerología bíblica, es muy importante el concepto de que la creación dura 6 días, hay una pausa, Dios santifica el séptimo día, el Shabbat, y luego, más adelante, le va a decir a Abraham, cuando instituye la circuncisión como el pacto entre Dios y el pueblo de Israel, le dice, circuncidarás a tus hijos al 8º día. Eso tiene una razón médica, pero tiene también un sentido espiritual, y en el sentido espiritual se dice, Dios acabó su creación en 6 días, el séptimo es el de reposo. A partir del 8º día empieza nuestra labor, empieza nuestro trabajo, nuestra responsabilidad. Entonces, en la tradición judía también está bien arraigado el concepto de que el que trabaja se merece su momento de relax, su momento de placer, y Purim hasta cierto punto representa eso, la conciencia de que si estamos aquí y que si estamos recalcando y recalcando y recalcando la necesidad de reforzar estos valores humanos, estamos haciendo nuestro trabajo. Nos merecemos, por lo menos este día, salirnos de parranda con los amigotes. Sí, los amigotes, ya sé, mi mamá seguramente me va a regañar por algo, pero tenemos permiso de salirnos de parranda y pasárnosla bien, muy bien ese día, todo lo bien que se pueda. Tenemos incluso permiso de hacer ridiculeces como disfrazarse de Mario Bros y hacerle un corte tan extraño en la barba, como el que me hice. Tenemos permiso de disfrazarnos, de ponernos ropa que nunca nos pondríamos, o sea, como parte de este juego, de este aspecto lúdico. Entonces estamos hablando de la verdadera santificación de la vida. Entender que todo eso, que de repente podría parecer frívolo, banal, pecaminoso, vicioso, etc., no, si le sabes dar su lugar, también tiene un valor espiritual intrínseco. Lo importante es esto, recordar que no se trata nada más de la parranda por la parranda, sino que detrás de toda esa parranda está todo lo que acabo de decir y muchas otras cosas más que, bueno, ya por tiempo no las mencionaría. Pero bueno, en general, que tiene que ver con todos estos valores profundamente humanos que representa Purim. Podemos decir que la fiesta de Purim en muchos sentidos significa que nuestra responsabilidad como humanos es ser humanos, es decir, no estar dependiendo de Dios, muéstrame tu voluntad, no, te di cabeza, te di manos, te di criterio, bueno, a veces parece que no, uno conoce en la vida de otras gentes que no, no estaba en la fila definitivamente, pero bueno, se supone que sí. Entonces, en el judaísmo no existe como que digamos esa mística excesiva donde uno simple y sencillamente se tiene que convertir en un eco de Dios y que Dios decida, que Dios decida, que Dios decida. Se llega a la condición del chiste, ¿no? Del tipo que se está ahogando en una inundación y pasa una lancha y le dice, oye, vente, súbete, no, Dios me tiene que salvar. Pasa otra lancha y le dice lo mismo, no, Dios me va a salvar. Pasa una tercera y el agua hasta acá y dice, no, Dios, yo confío en que me va a salvar. Se ahoga, llega al cielo y le reclama a Dios, ¿por qué no me salvaste? Dice, oye, te mandé 3 lanchas y no te subiste. Así es, es otro vicio depender de Dios, o sea, pensar que todo se lo tenemos que encargar a Dios. No, o sea, bueno, simplemente hagan la comparación, piensen los que ya son padres en sus hijos. Si sus hijos a los 45 años de edad, 50 años de edad, todavía tienen que depender para todo de ustedes, todavía tienen que preguntarles todo para que lo decidan ustedes, todavía no, o sea, no pueden hacer absolutamente nada, no, es que es así, 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 entonces fracasaron. Es más, o sea, ni siquiera tienen que esperar a los 45 o 50. Si a los 20 ya está así, fracasaron como padres. No es así como se plantea la relación con Dios en el texto bíblico. El libro de Esther es muy claro, o sea, están ahí, ustedes tienen con qué salir del lío. Ándale, échame ganas. Y bueno, efectivamente, o sea, se demuestra que sí se puede. Entonces, voy a salirme un poco del tema, me voy por una tangente muy artificial ahora, pero estoy aprovechando la coyuntura de fechas que les decía, porque por ejemplo son cosas que de repente despiertan curiosidad. ¿Cómo es el calendario de Dios en la Biblia? A ver, no, el calendario no es de Dios, el calendario es un sistema de medición que nos inventamos nosotros. La Torá nada más dice, te dejo las luminarias, la grandota del día, la chiquita de la noche y las más chiquititas, las estrellas, ahí te las dejo para que tú cuentes y midas los tiempos, las estaciones, los días, los meses, los años.
pero cuéntalos tú. O sea, tú eres el que tiene que resolver el problema, tú eres el que tiene que saber en qué época se va a cosechar, en qué época se va a sembrar, o en qué época hace frío y en qué época hace calor. Entonces tú eres el que necesita desarrollar la capacidad de medir los tiempos. Dios ya puso ahí los elementos, las cuentas las tenemos que hacer nosotros. Entonces, todas las culturas, bueno, de hecho es increíble la precisión con la que lo dice el Génesis, porque esa es la base del conocimiento humano. Todo lo que sabemos sobre lo que quieran, si podemos tener smartphones, yo no sé cómo manejarlos a veces, pero todo lo que se puede, o sea, aparentemente milagroso, digo, si ustedes le contaran a alguien de hace 100 años, todo lo que se puede hacer con un smartphone, me estás puenteando, eso es milagroso. Sí, todos esos milagros de la vida cotidiana empezaron, el conocimiento científico humano empezó justamente con la medición de los astros. Se tuvo que aprender a dividir el año en estaciones, se tuvo que aprender a dividir, a sumar, a restar, se tuvo que pasar a hacer cálculos, etc. Se empezaron a construir observatorios para hacer mediciones más precisas, se tuvo que desarrollar la arquitectura, es decir, es toda una serie de cosas que se van desencadenando desde allí, o sea, que hacen justamente de la observación de los cielos el origen del quehacer científico humano. Entonces, digo, porque, por ejemplo, para alimentarnos podríamos seguir matando armadillos en la selva y comiendo. O sea, no necesitas desarrollar tanta ciencia para eso. Lo de los otros sí era otra cosa. Entonces, todas las culturas desarrollaron sus propios sistemas calendáricos. Todas las culturas, en ese sentido, han obedecido, vamos a decirlo en estos términos religiosos, han obedecido la orden de Dios. Allí están las estrellas, úsenlas para contar el tiempo, para medir el tiempo. Entonces, el único objetivo del calendario hebreo es, o sea, que se pueda aprovechar de manera que nos sirva como colectividad. Sí, hay otras instrucciones, 3 instrucciones más en la Torah, que son muy generales, o sea, no son algo tan complejo, nada más dicen, bueno, esto ni siquiera es una instrucción, es una inferencia. Rosh Hodesh, o cabeza del mes, literalmente, pero su vínculo con las lunas nuevas. Entonces, esa es una idea implícita en el texto bíblico, no es explícita por una razón muy simple. No hay ningún versículo que diga, la luna nueva tiene que ser el inicio del mes. ¿Por qué? Que en el tiempo en que se escribió el texto bíblico, todas las culturas de la zona ya marcaban el inicio del mes con la luna nueva. Entonces, el texto bíblico no tenía que redundar en eso. Simple y sencillamente está tomando la realidad de su tiempo sin ponerse a pensar, ay, pero eso fue la voluntad de Dios. No, no sirve, funciona. No hay luna, o sea, el cielo está completamente oscuro, no hay luna. De repente ya se empieza a ver un filito, bueno, ya empezó otro ciclo lunar, y empezó otro mes, punto. Una instrucción que sí es específica es que Pesach se debe celebrar en el mes de Aviv, es decir, en el mes de la primavera. Aviv es más bien el nombre de la estación. Se tiene que celebrar en el Aviv. Y eso, por las connotaciones de la época y del lugar, implica que ya tenía que haber madurado la cebada para que se pudiera considerar que la primavera como estación ya había comenzado, y entonces la celebración de Pesaj. Y es muy interesante cómo se concatenan estas dos instrucciones. Aquí vienen todos los problemas de calendario, porque entonces, si el mes es lunar, pero la Pascua tiene una marca solar, la primavera es una estación solar. Entonces hay que hacer un empate en algún momento, porque el año solar, los 365.26, 25 y fracciones, días que dura el ciclo de la Tierra alrededor del Sol, tiene generalmente 12 meses lunares. Hay 12 lunas nuevas en ese periodo, pero tarde o temprano hay un periodo solar en el que hay 13 lunas nuevas. Ni modo, porque el ciclo lunar dura 29.56 días. Entonces no hay vuelta de hoja. A veces me critican ahí de repente contendientes, me dicen, es que ustedes los judíos inventaron unas cuentas bien raras y metieron un 13º mes. No, señor, nada más observábamos los cielos. Eso, hay un año, te guste o no, hay un año en que pasa que 13 veces en el año no hay luna en el cielo. Hay 13 meses lunares, ni modo. Así hizo Dios a la Tierra y a la Luna girando alrededor del Sol y a la Luna girando alrededor de la Tierra. Entonces, ni modo, así tenemos que apañarnos,
El problema es que si todos tus meses lunares, perdón, todos tus años los haces de 12 meses lunares, te pasa lo que en el Islam, se empiezan a recorrer las fechas. El calendario islámico es estrictamente lunar, cada luna nueva empieza un mes. Entonces hay 12 meses en el año lunar tiene 354 días, el solar 365. Entonces cada año las fechas se recorren 11 días. Entonces, en 3 años el Ramadán cae un mes antes, en 6 años cae 2 meses antes, y así se va recorriendo. Eso no le puede pasar a Pesaj. Eso no le puede pasar a Pesaj. ¿Por qué? Porque la Torah dice que se tiene que celebrar en primavera. Entonces, tarde o temprano hay que hacer el ajuste, hay que meter ese mes extra para que las fechas se recorran otra vez. Entonces, ese es el problema con el año judío. Hubo por ahí del siglo V a.C. un ateniense muy listo que se llamó Metón de Atenas, que fue el primero que logró el cálculo en el que estableció que cada 19 años las posiciones del Sol y de la Tierra, perdón, del Sol y de la Luna en relación a la Tierra son casi idénticas, nada más hay una variación de 2 horas, 8 minutos, 43 segundos. Entonces, a eso se le llama el ciclo metónico, el ciclo de 19 años. Hillel II, un rabino del siglo IV, por ahí entre los años 354 y 359, es el que mete la última reforma calendárica en el judaísmo y dictamina que en cada ciclo de 19 años debe haber 7 años embolismales, es decir, 7 años de 13 meses. Entonces se ponen en el 3, en el 6, en el 8, en el 11, en el 14 y en el 17. Esos son los 17 y en el 19. Esos son los años del ciclo metónico en los cuales se introduce un 13º mes. Y aparte, o sea, como hay todavía cosas que se desajustan tantito, porque la diferencia cada 19 años es de 2 horas, 8 minutos, es decir, eso también se va acumulando y crea más diferencias, entonces, más desajustes. Entonces, cuando hay un año embolismal, o sea, cuando hay un año de 13 meses, en el año se agrega un segundo mes de Adar, que es cuando se celebra Purim. Ahorita estamos en Adar 2 o Adar Bet. Entonces, se le puede quitar un día al primer Adar o se le puede agregar un día. Entonces, el año puede ser incompleto, normal o excesivo. Incompleto, imperfecto, normal o excesivo. Entonces, hay todo un teje y maneje ahí científico que ya permite que el judaísmo pueda prever con años y años y siglos de anticipación qué años van a ser normales y qué años van a ser embolismales. Es decir, qué años van a tener 12 meses y qué años van a tener 13 meses. Pero también ya se puede prever qué años van a ser normales incompletos o normales o normales excesivos, es decir, con un día más o con un día menos, y qué años embolismales también van a ser incompletos, normales o excesivos. Pura ciencia, esto es pura ciencia. Entonces, me reclamaban apenas, ¿no? Que por qué, o sea, que el calendario de los rabinos ahora está mal porque Purim está cayendo en Semana Santa. Bueno, cada religión en su lugar. Semana Santa no es la norma para nosotros. La única regla es que Pesaj sea en primavera, y que yo sepa, Pesaj va a ser en primavera, así que no hay ninguna violación. Es simple y sencillamente una cuestión de ciencia, cómo el judaísmo construyó su manera de medir el tiempo, pasando por las 3 fases que pasaron todas las grandes culturas. Al principio, pura observación, después observación y cálculo astronómico. Ya en la era de la ciencia, puro cálculo astronómico. Si Dios nos dio cabeza y nos dio matemáticas y nos dio calculadoras, podemos usarlas. Entonces, otra vez se borra la diferencia entre lo sacro y lo profano. Otra vez el quehacer humano, 100% humano, encuentra su posibilidad de santificarse, o sea, de entenderse a sí mismo como algo santo. Dios nos dio la cabeza, hay que usarla. Entonces, si Dios nos dio la posibilidad de perfeccionar nuestro cómputo calendárico, hay que usarla. Si somos ciudadanos de un mundo globalizado con toda la tecnología que tenemos en el siglo XXI, no tenemos por qué estar haciendo mediciones calendáricas como nómadas de hace 30 siglos. Eso sería, de hecho, ingratitud. Sería una terrible ingratitud contra los dones que nos ha dado Dios
los dones intelectuales en este caso, que nos ha dado Dios. Entonces, curiosamente, como este año fue en Bolismal, en el calendario hebreo, se agregó el mes de Adar Bet. Si no se hubiera agregado, Pascua y Semana Santa hubieran quedado separaditas, pero dentro de un rango más o menos típico. Pero como se agrega Adar Bet, entonces Purim no se celebra en Adar Aleph, en el primer Adar, sino se celebra el 14 de Adar Bet. Entonces se pospuso todo un mes judío la celebración de Purim, y por eso se pegó a la Semana Santa. Y entonces Pesach se pospone todo un mes y bueno, queda distanciado. Eso significa que cuando lleguemos a diciembre, Hanukkah va a quedar bastante cerca de Navidad. Va a ser de los años en los que estas dos festividades casi quedan juntas. Ahora, entendamos, uno es el calendario de una religión, otro es el calendario de otra religión, y no tienen por qué rendirle cuentas uno al otro. Cada religión, conforme a sus parámetros de creencias, sus propias vocaciones y su propia cosmogonía, definió la forma en la que organiza su calendario. La religión cristiana, al final de cuentas, fue muy práctica: calendario solar, mesas de 30 y 31 días, y cada 4 años metemos un día extra porque el día en realidad el año dura 365.25 y cachito fracción. Claro, esa fracción de más va haciendo que se acumulen. El calendario gregoriano es de los más inexactos que hay en el mundo, justamente porque no está ese último ajuste. Entonces, por ejemplo, el solsticio de invierno antes caía el 24 de diciembre, de noche del 24 al 25, por eso la Navidad está en esa fecha. Ahora cae en la noche del 21 al 22, y se va a seguir recorriendo con los siglos y los siglos. Pero bueno, también hay un punto interesante: al cristianismo no le interesa demasiado ese ajuste. Tal vez cuando se acumulen 30 días alguien decrete un ajuste, no sé. Pero bueno, así es el calendario de una religión, así es el calendario de la otra. Disfruten las posibilidades, por ejemplo, de Purim cayó en Semana Santa, entonces ir a celebrar Purim a Acapulco, o de que al día siguiente no tengo que trabajar porque es día de asueto obligatorio, y entonces ahora sí puedo beber con toda la confianza del mundo. O sea, es el quehacer humano. Me reclaman los detractores: es que eso no es de Dios. O sea, que a ti Dios baja y se te aparece y te cuenta y te explica, y o sea, toma el café contigo y te dice: mire, esto sí y esto no. O sea, no, perdón, yo pertenezco a una religión que cree que Dios nos dio cabeza para usarlo. Entonces, esto es lo que implica la santificación de todas las actividades humanas: reconocerlas como un don de Dios y aprovecharlas lo mejor posible. Entonces, bueno, quienes quieran ponerse en sintonía con esta festividad judía, el miércoles, pásensela muy bien, disfrútenlo, reflexionen en todo lo que esto implica, sobre todo el durísimo mensaje contra la xenofobia, esta insistencia en nuestra necesidad como seres humanos de entender que somos lo mismo, sin importar qué raza, qué tribu, qué religión, somos lo mismo, que al final de cuentas podemos unirnos en este canto de amor por la vida, podemos compartir nuestra felicidad con otros, regalando dulces o ayudando a la gente necesitada. Y aprovechando que ahora sí las fechas quedaron muy raras en cuanto al calendario cristiano y al judío, en sus fechas religiosas, recordando que al final de cuentas todo eso es fruto del intelecto humano, uno de los más grandes y hermosos milagros que tenemos. Y ahí lo tenemos para seguirlo usando. Entonces, aprovechenlos, son dones de Dios. Las cosas humanas bien hechas son las verdaderas cosas de Dios, porque imagen y semejanza de Dios fue creado el hombre. O sea, no existe el pretexto: no, eso es de hombres. Sí, por eso es de Dios, justamente por eso. Gracias. Vamos.